La notificación apareció en la pantalla de la computadora de la detective Carmen Vázquez exactamente a las 2:47 de la tarde de una tarde gris de jueves en marzo de 2024, después de 18 años trabajando casos fríos para la Policía Nacional de Andalucía. Había aprendido a reconocer el peso de ciertos momentos antes de que se registraran completamente en su mente consciente. La coincidencia de la base de datos de ADN había estado en su bandeja de entrada durante menos de 3 minutos, pero algo sobre el número de caso la hizo pausar. Vázquez, Carmen María. Desaparecida desde el 25 de marzo de 1992, archivo actualizado por última vez en 2019, Vázquez se recostó en su silla. Las luces fluorescentes de la comisaría de Sevilla, proyectando sombras duras sobre las carpetas manila que perpetuamente abarrotaban su escritorio. 32 años. Había trabajado casos que se extendían décadas atrás, pero nada como esto. En 1992, el ADN todavía era un concepto teórico encerrado en laboratorios universitarios. La doble hélice había sido decodificada, pero la idea de que material genético microscópico pudiera resolver crímenes pertenecía a la ciencia ficción. Sin embargo, aquí en su monitor estaba la prueba irrefutable de que el ADN de Eduardo Castellano coincidía con evidencia biológica recolectada del mantón de flamenco de una bailarina de 20 años en el barrio de Santa Cruz de Sevilla, más de 3 décadas atrás. La coincidencia no debería haber sido posible. Castellano había muerto 6 años antes. En 2018 perdió su saliva recolectada durante un arresto rutinario por violencia doméstica en la provincia de Cádiz. Su perfil genético había sido ingresado al sistema póstumamente cuando España expandió sus protocolos de recolección de ADN. La evidencia de Carmen había sido digitalizada solo en 2023, parte de una iniciativa masiva de casos fríos que procesó miles de muestras olvidadas, usando nuevas técnicas de extracción que podían recuperar material genético de fibras, fragmentos de tela y rastros microscópicos que la tecnología anterior no podía detectar. Vázquez abrió el archivo de Carmen Vázquez, observando las fotografías en blanco y negro cargarse con lentitud agonizante en su sistema desactualizado. Un rostro joven la miraba desde un retrato escolar tomado solo semanas antes de la desaparición. Carmen había sido estudiante de segundo año en el Conservatorio de Danza de Sevilla, hija de honor de los alfareros Rosa y Manuel Vázquez. Había desaparecido un martes por la noche durante la procesión de la Hermandad de la Esperanza de Triana, después de salir de la Basílica de la Esperanza para tomar aire fresco y nunca regresar. Si estás siguiendo esta investigación y quieres ver cómo las técnicas forenses modernas están resolviendo casos que parecían imposibles de descifrar, suscríbete para mantenerte actualizado sobre descubrimientos revolucionarios que están cambiando todo lo que creíamos saber sobre los casos fríos. El archivo original de investigación era más grueso que la mayoría de esa época, casi 4 pulgadas de reportes, declaraciones de testigos y documentación de búsqueda. El comisario jefe Miguel Ángel Santos había sido meticuloso según los estándares de 1992, pero las herramientas disponibles para él eran primitivas comparadas con las capacidades forenses modernas. No había registros de teléfonos móviles que rastrear, no había cámaras de seguridad que revisar, no había huellas de redes sociales que seguir, solo evidencia física, testimonios de testigos e intuición. Vázquez se encontró mirando la lista de inventario de evidencia, escrita en una vieja máquina de escribir manual con letras que golpeaban de manera desigual contra el papel. Artículo 7, mantón de flamenco femenino, color negro con bordados rojos, rasgado en el hombro izquierdo, muestras de fibra desconocidas recolectadas. Artículo 8, fragmentos de tela, ubicación esquina noroeste de la calle Rodrigo Caro y Plaza de los Venerables, recolectados en bolsas de evidencia 8A a 8D. Lo que la impactó no fue lo que estaba listado, sino lo que los investigadores originales no pudieron haber sabido que estaban viendo. Esas muestras de fibra desconocidas contenían material genético que permanecería indetectable durante otros 25 años. Los fragmentos de tela contenían rastros de células de piel que se convertirían en la clave para resolver la desaparición de Carmen, pero solo después de que tecnologías que no existían en 1992 pudieran finalmente leer la historia escrita en moléculas invisibles al ojo humano. Rosa Vázquez despertó esa mañana del martes con el sonido de las campanas de la Giralda, filtrándose a través de la ventana abierta de su dormitorio en el segundo piso de su casa en la calle Betis,
en el corazón del barrio de Triana. El aire de marzo llevaba el aroma de azahar e incienso que flotaba desde las iglesias preparándose para las procesiones de Semana Santa. Todo sobre esa mañana sería después diseccionado, analizado y recordado con la precisión dolorosa que llega solo después de que los momentos normales se convierten en evidencia en una investigación. Carmen había estado inusualmente callada durante el desayuno, picoteando las tostadas con tomate y jamón que Rosa había preparado de la misma manera cada mañana escolar durante 3 años. A los 20 años, Carmen estaba desarrollando la naturaleza contemplativa que a menudo acompaña la transición de la adolescencia a la adultez, pero algo sobre su comportamiento esa mañana le pareció diferente a Rosa. Cuando fue presionada años después por los investigadores, Rosa lo describiría como una especie de pensamiento distante, como si Carmen estuviera trabajando en algo importante en su mente. Llevaba su mantón de flamenco favorito sobre una blusa blanca, el mismo conjunto que había elegido para las fotos de la hermandad la semana anterior. El recorrido a pie desde su casa hasta la Basílica de la Esperanza debería haber tomado exactamente 15 minutos. Carmen había cronometrado el camino ella misma durante su primer año en el conservatorio, caminando la ruta serpenteante que conectaba Triana con el centro histórico, cruzando el río Guadalquivir por el puente de Isabel II hasta la plaza donde se alzaba la basílica. La procesión de la Hermandad de la Esperanza de Triana era una de las más esperadas de la Semana Santa sevillana. Miles de personas se alineaban en las calles para ver pasar los pasos con las imágenes sagradas llevadas por los costaleros, mientras los nazarenos vestidos en túnicas marchaban en solemne procesión. Carmen había participado como bailarina en varios eventos relacionados con la Semana Santa. Su gracia natural y técnica impecable la habían hecho popular entre las hermandades que buscaban entretenimiento cultural para sus celebraciones. Manuel Vázquez besó a su hija a Dios a las 7:30 de la noche, notando la hora porque había estado escuchando las noticias de la radio sobre el tráfico complicado debido a las procesiones. Carmen salió de casa caminando hacia la basílica, sus castañuelas guardadas en una pequeña bolsa de terciopelo que llevaba cruzada sobre el hombro. Rosa observó desde la ventana de su taller de cerámica cómo Carmen cruzaba la plaza de Triana, su silueta desapareciendo entre las multitudes que se dirigían hacia las procesiones. Esa imagen se convertiría en el recuerdo más preciado y más tortuoso de Rosa, su hija desapareciendo entre la multitud de fieles, una mano alzada en un saludo casual, completamente inconsciente de que se dirigía hacia un encuentro que definiría el resto de su corta vida. La primera indicación de que algo estaba mal llegó a las 10:15 de la noche, cuando Carmen no apareció en el punto de encuentro acordado fuera de la basílica después de la procesión. Su novio Miguel Ángel Herrera había estado esperando junto a la entrada principal como habían planeado. Carmen nunca había faltado a una cita sin previa notificación, y su ausencia durante uno de los eventos más importantes de la Semana Santa era completamente fuera de carácter. Cuando Carmen no apareció para las 11 de la noche, Miguel Ángel llamó a los padres de Carmen desde una cabina telefónica. Las castañuelas fueron descubiertas el viernes 28 de marzo por Joaquín Morales, un trabajador municipal que estaba limpiando los desechos dejados por las multitudes de turistas a lo largo de las orillas del Guadalquivir. Las castañuelas flotaban cerca del muelle del puente de Triana, sus cintas rojas enredadas en los juncos que crecían en las márgenes del río. Joaquín las reconoció inmediatamente como el tipo de castañuelas profesionales que usaban las bailarinas de flamenco, no los souvenirs baratos vendidos a los turistas. Las castañuelas estaban grabadas con las iniciales C.V. en pequeñas letras doradas que las identificaron inmediatamente como pertenecientes a Carmen. Habían sido un regalo de su abuela para su 18º cumpleaños, hechas a mano por un artesano de Granada especializado en instrumentos de flamenco. Rosa había fotografiado a Carmen sosteniendo las castañuelas el día que las recibió, una imagen que ahora se convertiría en evidencia crucial para identificar los únicos restos físicos encontrados de su hija desaparecida. El comisario jefe Miguel Ángel Santos había estado preparándose para la jubilación cuando Carmen Vázquez desapareció. A los 58 años de edad, había pasado 32 años manteniendo el orden público en las comunidades de Sevilla y su área metropolitana, tratando principalmente con disputas relacionadas con el turismo, disturbios ocasionales durante las ferias, y los problemas predecibles que venían con una ciudad que recibía millones de visitantes anuales. Nada en su experiencia lo había preparado para un caso de persona desaparecida,
especialmente no uno que rápidamente escalaría más allá de las capacidades de su departamento. La búsqueda inicial comenzó dentro de horas del descubrimiento de las castañuelas de Carmen por Joaquín Morales. Santos reunió todos los recursos disponibles en la provincia de Sevilla, sus 6 agentes de tiempo completo, el Departamento de Bomberos Voluntarios y los voluntarios de protección civil que típicamente asistían durante inundaciones y emergencias. Para las 2 de la tarde del viernes 28 de marzo, casi 80 personas estaban peinando el área alrededor del barrio de Santa Cruz y las orillas del Guadalquivir, trabajando en patrones de cuadrícula sistemáticos que Santos había aprendido durante su breve servicio militar. El terreno hizo la búsqueda tanto más fácil como más desafiante que las investigaciones urbanas. El centro histórico de Sevilla ofrecía líneas de visión claras a través de plazas y calles bien definidas, pero el laberinto de callejones estrechos del barrio de Santa Cruz creaba miles de rincones oscuros, donde una persona podía desaparecer a solo metros de las calles principales. Los buscadores gritaban el nombre de Carmen continuamente, sus voces haciendo eco a través de las tardes de marzo, mezclándose con los sonidos de campanas de iglesia y el tráfico distante de turistas. Rosa insistió en unirse a la búsqueda, a pesar de las suaves sugerencias de Santos de que permaneciera en casa cerca del teléfono. Sus gritos angustiados por su hija crearon una banda sonora inquietante que permanecería en las memorias de los buscadores durante décadas. Cuando el sol comenzó a ponerse ese primer viernes, Santos tomó la decisión de contactar a la Guardia Civil. El caso había movido más allá de las capacidades de su departamento, y sabía que el tiempo era crítico en investigaciones de personas desaparecidas. El detective inspector Luis Ramírez llegó desde Madrid a las 11:30 de la noche 20, trayendo consigo técnicos de escena del crimen y perros sabuesos prestados del departamento correccional. Los perros recogieron el aroma de Carmen desde su dormitorio y lo siguieron a lo largo de su ruta hacia la basílica, confirmando el camino hasta donde las castañuelas fueron encontradas, pero perdiendo el rastro en el punto donde el río había llevado las castañuelas río abajo. La participación de la Policía Nacional llegó al tercer día cuando el inspector jefe Ricardo Moreno abrió una investigación federal bajo la suposición de que Carmen podría haber sido transportada a través de las fronteras provinciales. Moreno era un investigador metódico que había trabajado varios casos de secuestro en Madrid, pero el entorno urbano histórico y la falta de testigos presentaron desafíos únicos. Estableció un puesto de comando en la comisaría del Distrito Centro, instalando múltiples líneas telefónicas y coordinando con agencias de orden público a través de Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha. La búsqueda se expandió para incluir casi 200 voluntarios en su pico, atrayendo gente de las provincias circundantes que habían escuchado sobre la desaparición de Carmen en estaciones de radio transmitiendo desde Córdoba y Cádiz. Los ceramistas suspendieron su trabajo de temporada alta para unirse al esfuerzo, usando su conocimiento del terreno local para guiar búsquedas a través de patios interiores, edificios abandonados y áreas boscosas que los forasteros podrían pasar por alto. La familia Morales proporcionó café caliente y bocadillos desde su cocina, mientras la Hermandad de la Esperanza organizó rotaciones de comidas para los buscadores y la familia Vázquez. Santos documentó todo meticulosamente, llenando reportes con su escritura cuidadosa y fotografiando evidencia potencial con la cámara Polaroid envejecida del departamento. Cada colilla de cigarrillo descartada, cada marca de neumático en la tierra suave cerca del río, cada pedazo de tela rasgada atrapada en rejas de hierro forjado fue recolectado y catalogado. La mayoría resultaría irrelevante, pero Santos entendía que los detalles perdidos podrían significar la diferencia entre resolver un caso y verlo desvanecerse en los archivos de misterios sin resolver. Al final de abril, la búsqueda intensiva había cubierto más de 60 kilómetros cuadrados. La Guardia Civil había entrevistado a más de 300 personas, incluyendo a cada turista alemán, francés e inglés que había estado en Sevilla durante la Semana Santa, cada trabajador temporal que había estado en el área durante la temporada turística y cualquiera con historial de contacto con menores. Pero cuando llegó mayo y las multitudes de turistas se dispersaron, revelando plazas que no contenían rastro de Carmen Vázquez, la investigación comenzó su transición inevitable de búsqueda activa a archivo de caso frío. La obsesión de Rosa comenzó con pequeños rituales que parecían razonables para una madre en duelo.
Mantuvo el dormitorio de Carmen exactamente como había estado el 25 de marzo de 1992 Marro Atúas, haciendo la cama cada mañana con la misma colcha de flores, quitando el polvo a la colección de abanicos en el alféizar de la ventana, y asegurándose de que las partituras de flamenco de Carmen permanecieran apiladas ordenadamente en su escritorio. Los ejercicios de técnica que Carmen había completado la noche antes de su desaparición permanecían abiertos en la página 23, use lápiz, yaciendo junto al cuaderno en el ángulo exacto donde lo había colocado después de terminar la última rutina de zapateado. En los primeros meses después de que Carmen desapareció, esta preservación se sintió como esperanza. Rosa se decía a sí misma que Carmen regresaría para encontrar todo esperándola, que mantener la normalidad era una forma de fe que de alguna manera llamaría a su hija a casa. Pero cuando 1992 se convirtió en 1993 y luego en 1994 Vento, la habitación inmutable se transformó de un santuario de esperanza en un monumento a la pérdida. Manuel comenzó a dormir en el cuarto de huéspedes, incapaz de pasar la puerta de Carmen cada noche, y ver a Rosa sentada en el borde de la cama sosteniendo el mantón de flamenco favorito de Carmen y susurrando conversaciones con una hija que no estaba ahí para responder. La peregrinación anual a la oficina del comisario Santos se convirtió en el ritual más sagrado de Rosa. Cada 25 de marzo se vestía con su mejor traje, conducía los 8 kilómetros hasta la comisaría del Distrito Centro y presentaba un nuevo reporte de persona desaparecida para Carmen María Vázquez. La ley no requería presentaciones anuales para casos de personas desaparecidas, pero Rosa se había convencido de que la presión constante era la única manera de prevenir que el caso de Carmen fuera olvidado. Santos, y después su sucesor el comisario jefe Antonio Herrera, recibieron estas visitas con compasión paciente, incluso cuando los reportes se volvieron cada vez más detallados y algo desconectados de la realidad. Para 1997, los reportes de Rosa incluían teorías elaboradas sobre la desaparición de Carmen que había desarrollado a través de correspondencia extensa con otras familias de niños desaparecidos a través de toda España. Se había convencido de que una red de criminales estaba sistemáticamente secuestrando mujeres jóvenes de áreas urbanas, transportándolas a través de fronteras provinciales para propósitos que nunca podía articular pero claramente temía. Sus cartas a la Policía Nacional se volvieron más frecuentes y desesperadas, llenas de conexiones que había dibujado entre el caso de Carmen y reportes de personas desaparecidas de Madrid, Barcelona y Valencia que compartían solo las similitudes más superficiales. El peaje psicológico en la familia Vázquez se volvió evidente para la comunidad sevillana en formas que nadie sabía cómo abordar. Manuel, un hombre que había sido conocido por su confiabilidad constante y humor gentil, se volvió cada vez más retraído y comenzó a beber pesadamente después de terminar su trabajo diario en el taller de cerámica. Su matrimonio, que había sido sólido y afectuoso antes de la desaparición de Carmen, se convirtió en una coreografía cuidadosa de dos personas tratando de hacer duelo en la misma casa sin reconocer que su dolor había tomado formas incompatibles. La obsesión de Rosa se expandió más allá de los reportes anuales para incluir mantener correspondencia detallada con psíquicos, investigadores privados que prometían resultados por dinero que los Vázquez no podían permitirse, y detectives aficionados que la contactaron después de leer sobre el caso de Carmen en revistas de crimen real. Convirtió el dormitorio de Carmen en un centro de comando informal, cubriendo las paredes con mapas marcados con alfileres indicando dónde otras niñas habían desaparecido, cronologías escritas con su escritura cada vez más errática, y fotografías de hombres que habían sido arrestados por crímenes similares en otras provincias. El comportamiento de Rosa en los servicios de la iglesia se volvió impredecible, a veces involucrando arrebatos de llanto durante oraciones por los enfermos y otras veces manifestándose como risa inapropiada durante momentos serios cuando su mente había vagado algún recuerdo de Carmen. Las mujeres de la hermandad dejaron de incluirla en funciones sociales, no por crueldad sino porque su presencia transformaba cada reunión en una ocasión para discutir teorías sobre la desaparición de Carmen que se habían vuelto cada vez más desconectadas de la evidencia o la lógica. Manuel Vázquez murió de un ataque cardíaco en 2009. Perdió Dios, encontrado por Rosa en el taller donde había estado trabajando solo en el mantenimiento del horno de cerámica. La causa oficial fue paro cardíaco,
Pero todos en Triana entendían que Manuel había estado muriendo lentamente durante 17 años, desgastado por el dolor y la negativa de Rosa a aceptar que Carmen nunca volvería a casa. Rosa descubrió su cuerpo al mediodía de un martes, exactamente 17 años, y 2 meses después de que Carmen había fallado en regresar de la procesión en otro martes por la noche. El detective inspector Patricia Morales descubrió la caja de evidencia olvidada en una tarde húmeda de jueves en agosto de 2011 ver, 19 años después de la desaparición de Carmen Vázquez. Morales había sido asignada para conducir un inventario de las áreas de almacenamiento del sótano de la comisaría del Distrito Centro, como parte de un esfuerzo de toda la provincia para digitalizar registros antiguos y liberar espacio para nuevos sistemas de archivo. El sótano se extendía debajo de todo el edificio de la comisaría, un laberinto de habitaciones de paredes de concreto que había acumulado décadas de documentos legales, cajas de evidencia y archivos administrativos que nadie recordaba cómo categorizar. La caja del caso Carmen había sido mal archivada en una sección designada para registros de corte civil en lugar de investigaciones criminales. La caja misma mostraba signos de daño por agua de una fuga de tubería que había ocurrido en algún momento de los años 2000 dejando manchas marrones a lo largo de los bordes y un olor a humedad que indicaba exposición prolongada a la humedad. Morales casi la pasa por alto completamente, confundiéndola con otro contenedor de transferencias de escrituras de propiedad o documentos de sucesión que llenaban la mayoría de los estantes circundantes. Cuando Morales finalmente abrió la caja, se encontró mirando un caso que precedía su carrera en la aplicación de la ley por casi una década. El inventario original de evidencia, escrito en papel amarillento con una máquina de escribir manual cuya tecla E golpeaba ligeramente más alto que las otras letras, listaba 42 artículos recolectados durante la investigación inicial. La mayoría eran materiales de rutina, que no habían producido información útil, muestras de suelo del área ribereña, donde las castañuelas de Carmen fueron encontradas, fotografías de marcas de neumáticos que resultaron demasiado degradadas para hacer coincidir, declaraciones de testigos que no llevaron a ninguna parte productiva. Pero enterrada debajo de capas de bolsas de evidencia rutinarias y fotografías desvanecidas, estaba algo que hizo que Morales se detuviera en el aire sofocante del sótano. La bolsa de evidencia No. 7 contenía el mantón de flamenco de Carmen Vázquez, el que había estado usando cuando salió de casa el 25 de marzo de 1992. El mantón había sido rasgado en el hombro izquierdo, con la tela separada a lo largo de una costura de una manera que sugería contacto forzado y súbito en lugar de desgaste gradual. Más importante, la bolsa de evidencia también contenía varios sobres más pequeños etiquetados como muestras de fibra desconocidas y fragmentos de tela recolectados en la escena. Las muestras de fibra habían sido recolectadas por el técnico del FBI Roberto Chen, cuyos métodos meticulosos de recolección de evidencia habían sido notados a lo largo del archivo original del caso. Chen había usado pinzas para remover fibras de la sección rasgada del mantón de Carmen que parecían inconsistentes con la composición del material del mantón mismo. Bajo la magnificación disponible en 1992-1900, estas fibras parecían ser tela de base algodón en un color azul oscuro o negro, posiblemente de ropa de trabajo o abrigo pesado. Pero la tecnología para analizar estas muestras adecuadamente simplemente no había existido cuando fueron recolectadas. Morales se encontró mirando evidencia que había estado esperando casi 2 décadas para que la ciencia forense se pusiera al día con la teoría investigativa. El análisis de ADN se había convertido en procedimiento estándar en investigaciones criminales para 2011, pero las técnicas para extraer material genético de fibras de tela aún estaban evolucionando rápidamente. El Laboratorio Estatal de Crimen de Madrid había adquirido recientemente equipo capaz de analizar muestras biológicas microscópicas que habrían sido inútiles para métodos forenses anteriores. Los fragmentos de tela contaron una historia más compleja. Chen los había recolectado del suelo cerca de donde las castañuelas de Carmen fueron descubiertas, algunos atrapados en rejas de hierro forjado y otros incrustados en el pavimento de adoquines del muelle del río. Los fragmentos parecían venir de al menos 2 fuentes diferentes, pedazos que coincidían con la blusa blanca de Carmen y varios pedazos que claramente venían de diferentes prendas completamente. Un fragmento
apenas más grande que una estampilla, mostraba lo que parecía ser un patrón pequeño de desgarro con rastros microscópicos de lo que Chen había descrito como posible material biológico. Morales fotografió cuidadosamente cada pieza de evidencia antes de volver a sellar los contenedores según los protocolos actualizados de cadena de custodia. El almacenamiento en el sótano no había sido ideal para preservar evidencia biológica, pero las condiciones frescas y secas habían ayudado a prevenir la degradación que podría haber ocurrido en ambientes menos controlados. Podía sentir el peso de la posibilidad mientras llevaba la caja arriba a su oficina, entendiendo que estos fragmentos olvidados podrían contener la clave para responder preguntas que habían atormentado a la familia Vázquez durante más de un cuarto de siglo. David Vázquez tenía 12 años cuando su hermana Carmen desapareció, lo suficientemente joven para que sus memorias de ella fueran filtradas a través de la lente de la admiración de hermano menor, en lugar del entendimiento complejo que viene con la adolescencia compartida. Para 2023, cuando su madre Rosa finalmente sucumbió a la combinación de enfisema, y lo que el certificado de defunción diplomáticamente terminó complicaciones de duelo crónico, David había pasado 31 años viviendo en la sombra de una hermana que se había convertido más en mito que en memoria en la existencia diaria de su familia. La muerte de Rosa llegó en una mañana de febrero cuando la campiña andaluza estaba bloqueada en las garras de un invierno que había durado desde diciembre sin signos de ceder a la primavera. David la encontró en el dormitorio de Carmen donde había tomado por costumbre dormir durante sus meses finales, rodeada por la evidencia acumulada de 5 décadas de investigación obsesiva. La habitación había evolucionado desde un santuario preservado hasta algo que parecía el centro de comando de un teórico de la conspiración, con paredes cubiertas de mapas, fotografías, recortes de periódicos y cronologías escritas a mano que trazaban conexiones entre la desaparición de Carmen y docenas de otros casos de personas desaparecidas a través de Andalucía. El funeral fue pequeño, atendido por el puñado de residentes de Triana que recordaban a la familia Vázquez desde antes de que se definieran completamente por la tragedia. David se paró junto a la tumba en el cementerio San Fernando donde su padre Manuel había sido enterrado 14 años antes, escuchando al pastor Williams entregar un elogio que luchó por encontrar palabras para una mujer cuya vida había terminado efectivamente el mismo día que reclamó a su hija. Después del funeral, David enfrentó la tarea abrumadora de revisar los materiales acumulados de Rosa. La casa se había convertido en un repositorio para cada documento, fotografía y pieza de correspondencia relacionada con el caso de Carmen, organizado según un sistema que solo tenía sentido para el pensamiento cada vez más fragmentado de Rosa. Las cajas llenaban el sótano conteniendo copias de reportes policiales, cartas hacia y desde agentes de la Guardia Civil, comunicaciones con psíquicos e investigadores privados, y notas detalladas sobre programas de televisión que habían presentado casos de personas desaparecidas con cualquier similitud superficial con la desaparición de Carmen. Pero enterrado dentro de la documentación obsesiva de Rosa, David descubrió evidencia de trabajo investigativo genuino que había sido descartado o pasado por alto por las agencias de aplicación de la ley abrumadas por sus teorías más erráticas. Rosa había mantenido correspondencia con familias de niñas desaparecidas a través de Sevilla, Córdoba y Cádiz, creando una red de información compartida que reveló patrones que ninguna jurisdicción individual había sido capaz de reconocer. Sus mapas mostraron clústeres de desapariciones que ocurrieron durante periodos específicos de tiempo en áreas rurales servidas por rutas de autopistas similares, sugiriendo la posibilidad de un perpetrador móvil que nunca había sido identificado, porque los crímenes cruzaban múltiples límites jurisdiccionales. David había heredado la determinación de su madre, pero poseía la estabilidad emocional que 30 años de dolor habían gradualmente erosionado en Rosa. Se acercó al caso de Carmen con la mentalidad metódica de alguien que había pasado su carrera en ventas de equipos agrícolas, entendiendo que resolver problemas complejos requería análisis sistemático en lugar de saltos intuitivos. Comenzó digitalizando toda la colección de Rosa, escaneando miles de documentos y fotografías en una base de datos de computadora, que le permitiría buscar patrones y conexiones que podrían haber sido invisibles cuando estaban esparcidos a través de archivos físicos. El avance llegó cuando David contactó a la detective inspector Patricia Morales, ahora retirada pero aún consultando en casos fríos para la Policía Nacional de Madrid.
Morales había mantenido el archivo del caso Carmen activo en su mente incluso después de dejar la aplicación de la ley, ocasionalmente revisitando la evidencia cuando nuevas técnicas forenses se volvían disponibles. Cuando David explicó su enfoque sistemático para organizar la investigación de su madre, Morales se dio cuenta de que la combinación del trabajo investigativo de Rosa y el análisis moderno de ADN podría finalmente proporcionar las respuestas que habían eludido a los investigadores durante más de 30 años. La persistencia de David difería de la de su madre en formas cruciales. Donde Rosa había sido impulsada por esperanza desesperada y teorías cada vez más irracionales, David estaba motivado por un deseo de honrar tanto la memoria de su hermana como la dedicación de toda la vida de su madre. Entendía que resolver el caso de Carmen no las traería de vuelta, pero también reconoció que permitir que la investigación muriera con Rosa significaría que su sufrimiento no había servido ningún propósito. Si has estado siguiendo esta búsqueda de décadas por la verdad, considera suscribirte para ver cómo los nuevos métodos forenses finalmente están proporcionando respuestas a preguntas que han perseguido a familias como los Vázquez durante generaciones. La detective Carmen Vázquez recibió la llamada telefónica del Laboratorio Estatal de Crimen de Madrid a las 3:17 de la tarde el 15 de noviembre de 2023, Mareos, 31 años y 8 meses después de que Carmen Vázquez había fallado en regresar de la procesión de Semana Santa. Vázquez había estado trabajando el caso de Carmen intermitentemente durante 9 meses, desde que la persistente defensa de David Vázquez había convencido a su supervisor de autorizar el costoso análisis de genealogía genética que podría finalmente identificar el perfil de ADN desconocido extraído del mantón rasgado de Carmen. La técnica de laboratorio, doctora Jennifer Walters, habló con la precisión cuidadosa de alguien que entendía que sus palabras formarían décadas de preguntas sin respuesta. El material genético recuperado de los fragmentos de tela había producido un perfil de ADN parcial, pero utilizable que había sido procesado a través del sistema combinado de índice de ADN sin coincidencias. Pero la técnica más nueva de genealogía genética forense, que comparaba ADN de escenas del crimen con bases de datos públicas disponibles usadas por compañías de investigación de ancestros, había producido algo sin precedentes en el caso Carmen, un árbol genealógico que llevaba a un individuo específico. Vázquez sintió que su pulso se aceleraba, mientras la doctora Walters explicó la metodología. El perfil de ADN había sido subido a GEDmatch, una base de datos pública, donde personas que habían tomado pruebas comerciales de ancestros podían compartir su información genética para encontrar parientes. El sistema había identificado varios primos distantes cuyos árboles familiares, cuando fueron analizados por la genealogista genética Carolina Mitchell, convergieron en un conjunto común de ancestros en Andalucía Central durante los 1800 segundos. Mitchell había pasado 8 semanas construyendo árboles familiares detallados para cada rama, trabajando hacia atrás a través de registros de nacimiento, certificados de matrimonio y datos del censo para identificar descendientes vivientes que podrían haber contribuido el ADN encontrado en el mantón de Carmen. El análisis del árbol familiar había reducido las posibilidades a 4 hombres que habrían tenido entre 25 y 45 años en 1992 y viviendo dentro de 80 kilómetros de Sevilla. 3 de estos hombres aún estaban vivos y habían proporcionado voluntariamente muestras de ADN que los eliminaron como coincidencias. El cuarto era Eduardo Castellano, quien había muerto de falla hepática en 2018 a la edad de 69. El perfil de ADN de Castellano, recolectado durante un arresto de 2016 por violencia doméstica, había sido ingresado a CODIS póstumamente, cuando España expandió sus criterios de inclusión de base de datos en 2019. Vázquez miró el archivo del caso que la doctora Walters había transmitido electrónicamente, leyendo detalles sobre un hombre que había vivido toda su vida dentro de 2 provincias de donde Carmen Vázquez desapareció. Eduardo Castellano había nacido en 1949 en la provincia vecina de Cádiz, haciéndolo de 43 años cuando Carmen desapareció. Su registro criminal mostró un patrón de ofensas cada vez más serias que comenzaron con cargos menores de robo en su adolescencia y escalaron a asalto y convicciones de violencia doméstica a lo largo de su vida adulta. Más significativamente,
Castellano había sido arrestado 2 veces, por lo que los reportes terminaron contacto no deseado con menores, aunque ambos casos habían sido desestimados debido a evidencia insuficiente y testigos reluctantes. El historial de direcciones en el archivo de Castellano reveló algo que hizo que las manos de Vázquez temblaran ligeramente mientras pasaba las páginas. En marzo de 1992, Eduardo Castellano había estado viviendo en una propiedad familiar ubicada en la ruta rural 12.000, menos de 5 kilómetros del área donde las castañuelas de Carmen fueron encontradas abandonadas. La propiedad, originalmente de su abuelo Hernán Castellano, era una finca de 20 hectáreas que había sido gradualmente subdividida y vendida, mientras las operaciones agrícolas de la familia declinaron a través de los años 1980 segundos. Eduardo había heredado la casa principal y el terreno circundante cuando su abuelo murió en 1991 Bersemen, dándole completa privacidad y aislamiento durante el periodo exacto cuando Carmen Vázquez desapareció. Vázquez inmediatamente contactó al departamento del sheriff de la provincia de Cádiz para solicitar todos los registros disponibles relacionados con Eduardo Castellano y su propiedad. Lo que aprendió la hizo entender por qué la investigación original nunca lo había identificado como sospechoso. Castellano había sido interrogado brevemente en abril de 1992 como parte del sondeo rutinario de residentes del área, pero la entrevista había sido conducida por un solo agente que no encontró nada sospechoso sobre el hombre joven que reclamó haber estado trabajando en mantenimiento de equipo agrícola durante la noche del 25 de marzo. No se condujo investigación de seguimiento, y el nombre de Castellano apareció solo una vez en los miles de páginas de documentación generada durante el esfuerzo masivo de búsqueda. La investigación del trasfondo de Eduardo Castellano reveló un patrón de violencia contra mujeres que había estado oculto durante décadas detrás del silencio protector de comunidades rurales pequeñas y las limitaciones del mantenimiento de registros predigital. La detective Vázquez pasó 4 semanas en diciembre de 2023 viajando entre juzgados de condado, departamentos de policía y archivos de periódicos a través de Andalucía, armando una historia criminal que ninguna jurisdicción individual había sido capaz de ver en su totalidad. El primer asalto documentado de Castellano contra una mujer ocurrió en 1993, menos de un año después de la desaparición de Carmen. Lisa Moreno, sin relación, entonces de 22 años y trabajando como camarera en la ciudad cercana de Utrera, había reportado que un hombre que coincidía con la descripción de Castellano la había seguido a casa del trabajo en múltiples ocasiones antes de atacarla en el estacionamiento de su edificio de apartamentos. La descripción de Moreno del atacante incluyó detalles específicos sobre una cicatriz en su mano izquierda de un accidente agrícola que coincidía con registros médicos de Eduardo Castellano, pero la investigación había sido cerrada cuando Moreno se mudó súbitamente a Madrid y se negó a cooperar más con la policía. El patrón continuó a través de los años 1990 segundos y 2000 segundos con consistencia notable. Vázquez descubrió reportes de las provincias de Córdoba, Sevilla y Cádiz describiendo incidentes similares, mujeres jóvenes que reportaron ser acechadas y atacadas por un hombre que parecía aparecer y desaparecer como un fantasma en las áreas rurales entre pueblos pequeños. Los ataques típicamente ocurrían a lo largo de carreteras aisladas durante horas de la noche, y el perpetrador invariablemente huía cuando las víctimas resistían o cuando otros vehículos se acercaban. Lo más inquietante fue el rango de edad de las víctimas. Todas tenían entre 18 y 22 años, todas tenían cabello rubio o castaño claro similar al de Carmen, y todas estaban viajando solas cuando fueron atacadas. El avance de Vázquez llegó cuando contactó al detective inspector Luis Kowalski, Chare.com, cuyo padre había sido el detective de la Guardia Civil asignado al caso original de Carmen. El Kowalski Jr. había heredado los archivos del caso de su padre cuando el detective mayor murió en 2015 VSO, y los había mantenido en su sótano como un archivo no oficial de casos fríos. Entre estos archivos había una carpeta etiquetada «Incidentes similares, conexión no confirmada», que contenía reportes que su padre había recolectado, pero nunca investigado formalmente, debido a limitaciones jurisdiccionales y restricciones de recursos. La carpeta contenía notas detalladas sobre Eduardo Castellano, que nunca habían sido incluidas en el archivo oficial del caso Carmen.
El detective inspector Luis Kowalski Sr. se había vuelto sospechoso de Castellano en 1995, cuando un patrón de ataques en el área lo llevó a reexaminar la lista de hombres que habían sido interrogados durante la investigación original. Kowalski había conducido vigilancia de la propiedad de Castellano en varias ocasiones y había documentado observaciones sobre su comportamiento que sugerían participación potencial en múltiples crímenes contra mujeres jóvenes. Sin embargo, la vigilancia había sido no oficial y nunca había producido evidencia suficiente para una orden de arresto. El descubrimiento más significativo llegó cuando Vázquez obtuvo permiso para registrar la propiedad Castellano, que había sido heredada por el hijo de Eduardo Diego Castellano, después de su muerte en 2018. Diego Castellano, quien vivía en Madrid y usaba la propiedad familiar solo para cacería de fin de semana, otorgó permiso para un registro completo después de aprender sobre la evidencia de ADN conectando a su padre con la desaparición de Carmen. Siempre había sospechado que su padre era capaz de violencia, habiendo presenciado su tratamiento brutal de la madre de Diego a lo largo de su infancia, pero nunca había imaginado el alcance de los crímenes de Eduardo. El registro de la propiedad Castellano comenzó el 4 de enero de 2024 Diego Posser, usando radar de penetración terrestre y perros cadáver, que no habían estado disponibles para los investigadores en 1992. La casa principal había sido demolida por Diego Castellano en 2020 pero la fundación y los terrenos circundantes produjeron evidencia que pintó un cuadro horrible de las actividades de Eduardo Castellano. Enterrada debajo de lo que había sido el piso del sótano, los buscadores descubrieron una caja de herramientas metálica, conteniendo artículos que solo podían describirse como trofeos, pedazos de ropa, joyería y artículos personales que coincidían con descripciones de pertenencias tomadas de múltiples víctimas a través de varias décadas. Entre estos artículos estaba un pequeño abanico de marfil, parte de una colección que Rosa había descrito a los investigadores como las posesiones más preciadas de Carmen. El abanico coincidía con fotografías del dormitorio de Carmen, que habían sido tomadas durante la investigación original, proporcionando evidencia física que conectaba a Eduardo Castellano, no solo al ADN de Carmen, sino a su presencia real en su propiedad. El descubrimiento envió ondas de choque a través del equipo investigativo y proporcionó a David Vázquez la primera prueba concreta de que el caso de su hermana finalmente se acercaba a resolución. La evidencia contra Eduardo Castellano se volvió abrumadora durante el invierno de 2024, pero la finalidad de su muerte 6 años antes significaba que el concepto tradicional de justicia nunca sería completamente realizado. La detective Vázquez se encontró en la posición peculiar de construir un caso hermético contra un hombre que nunca sería juzgado, nunca enfrentaría a las familias de sus víctimas en corte, y nunca sería forzado a rendir cuentas por las décadas de sufrimiento que había infligido en las comunidades alrededor de Sevilla. El análisis forense de artículos recuperados de la propiedad de Castellano reveló conexiones con al menos 9 otros casos de personas desaparecidas que se extendían desde 1993 hasta 2003. La evidencia de ADN conectaba a Castellano definitivamente con 4 de estos casos, mientras que pertenencias personales encontradas en su colección enterrada proporcionaron evidencia circunstancial conectándolo con varios otros. El abanico de marfil de la colección de Carmen fue solo una pieza en un tesoro macabro que incluía un anillo de clase de instituto perteneciente a Jennifer Walsh, quien había desaparecido de la provincia de Córdoba en 1996, y una pulsera de plata distintiva que había pertenecido a María Santos, una joven de 19 años que desapareció mientras caminaba a casa desde su trabajo en un restaurante de Cádiz en 1999. Vázquez pasó incontables horas revisando los archivos de investigación originales de estos casos relacionados, entendiendo ahora por qué los crímenes nunca habían sido conectados durante los años cuando Castellano estaba activamente cazando mujeres jóvenes. Los límites jurisdiccionales que separaban la provincia de Sevilla de Cádiz, Córdoba y Huelva habían creado silos investigativos que prevenían a las agencias de aplicación de la ley de reconocer el patrón de un solo depredador, moviéndose sistemáticamente a través de Andalucía rural.
Cada caso había sido trabajado independientemente por investigadores dedicados que carecían de las redes de comunicación y sistemas de base de datos que habrían revelado las conexiones entre los crímenes de Castellano. La revelación más devastadora llegó cuando Vázquez descubrió cuán cerca había llegado la investigación original de identificar a Castellano como el asesino de Carmen en noviembre de 1992. El detective inspector Luis Kowalski, Sr., había obtenido una orden para registrar la propiedad de Castellano, basada en reportes de testigos que colocaron la camioneta de Castellano en la vecindad del área ribereña durante las horas de la noche cuando Carmen desapareció. Sin embargo, el registro había sido retrasado por 2 semanas debido a complicaciones administrativas, dando a Castellano tiempo suficiente para remover cualquier evidencia obvia de su propiedad. El registro, cuando finalmente ocurrió en diciembre de 1992 por Celecelis, se había enfocado en la casa y terrenos inmediatos, pero no se había extendido a las áreas donde la evidencia fue finalmente descubierta en 2024. Las capacidades de radar de penetración terrestre y perro cadáver que revelaron la colección enterrada de pertenencias de víctimas de Castellano simplemente no habían existido 32 años antes. Adicionalmente, la orden de registro había sido limitada en alcance, autorizando investigación solo para evidencia directamente relacionada con la desaparición de Carmen en lugar del patrón más amplio de crímenes que Castellano había estado cometiendo. Vázquez aprendió que el detective Kowalski había mantenido vigilancia no oficial de Castellano a través de mediados de los años 1990 segundos, documentando sus movimientos y notando correlaciones entre las actividades de Castellano y el tiempo de ataques a mujeres jóvenes en la región. Vázquez aprendió que el detective Kowalski había mantenido vigilancia no oficial de Castellano a través de mediados de los años 1990 segundos, documentando sus movimientos y notando correlaciones entre las actividades de Castellano y el tiempo de ataques a mujeres jóvenes en la región. Las notas personales de Kowalski, descubiertas en los archivos del sótano de su hijo, revelaron un nivel de sospecha sobre Castellano que nunca había sido documentado formalmente debido a las limitaciones de recolección de evidencia y procedimientos legales disponibles en ese tiempo. Los archivos del caso también revelaron la ironía trágica de que la actividad criminal de Castellano había realmente escalado después de que exitosamente evitó detección por el asesinato de Carmen. La confianza ganada de evadir la investigación masiva sobre la desaparición de Carmen había aparentemente convencido a Castellano de que podía continuar atacando mujeres jóvenes sin consecuencia. Sus víctimas subsecuentes habían pagado el precio por las limitaciones investigativas que le habían permitido permanecer libre después de matar a Carmen. Para enero de 2024, Vázquez había reunido evidencia suficiente para cerrar 9 casos separados que habían permanecido sin resolver durante décadas. El fiscal del estado de Sevilla declaró formalmente que Eduardo Castellano habría sido acusado de asesinato en primer grado en la muerte de Carmen si hubiera estado vivo para enfrentar el procesamiento. Declaraciones similares fueron emitidas por fiscales en las 4 otras provincias donde los crímenes de Castellano habían ocurrido, proporcionando reconocimiento oficial de su culpabilidad incluso aunque la justicia tradicional fuera imposible. David Vázquez recibió la llamada de la detective Vázquez el 18 de enero de 2024 exactamente 31 años y 10 meses después de que su mundo de 12 años había sido destrozado por la desaparición de su hermana. Estaba trabajando en su oficina de casa en Madrid, revisando reportes de ventas de equipo agrícola para el trimestre anterior, cuando su teléfono celular sonó con las noticias que finalmente cerrarían el capítulo más largo de la historia atormentada de su familia. La voz de Vázquez llevó el peso tanto de triunfo como de tragedia, mientras explicó que la Policía Nacional había oficialmente cerrado el caso de persona desaparecida de Carmen Vázquez. La evidencia de ADN combinada con el descubrimiento del abanico de marfil de Carmen entre la colección oculta de Castellano proporcionó prueba concluyente de que Eduardo Castellano había secuestrado y asesinado a Carmen el 25 de marzo de 1992. Vázquez habló cuidadosamente,
entendiendo que las palabras que estaba eligiendo se convertirían en la memoria permanente de David del momento cuando 31 años de preguntas finalmente recibieron sus respuestas. Las noticias trajeron a David una mezcla compleja de alivio, dolor y enojo que luchó por procesar. Alivio de que la incertidumbre finalmente hubiera terminado, de que la obsesión de toda la vida de su madre había sido vindicada, y de que la memoria de Carmen pudiera ser honrada con verdad en lugar de especulación. Dolor por la hermana que había perdido y por los padres que habían muerto sin nunca saber qué pasó con su hija. Enojo por las décadas de sufrimiento que podrían haberse prevenido si la investigación original hubiera sido capaz de conectar la evidencia que finalmente resolvió el caso. Vázquez arregló para que David viera la evidencia que había sido recuperada de la propiedad de Castellano, entendiendo que ver el abanico de marfil de Carmen proporcionaría una conexión tangible con su hermana que había estado perdiendo durante más de 3 décadas. La vista tuvo lugar en una sala de conferencias en la sede de la Policía Nacional en Madrid, donde David se sentó a través de la detective Vázquez y cuidadosamente examinó la pequeña figura de marfil que una vez había estado en el alféizar del dormitorio de Carmen. El abanico era una pieza de flamenco tradicional pintada en tonos de rosa y oro que se habían desvanecido ligeramente durante sus décadas de entierro, pero permanecía reconocible como una de la colección que Carmen había atesorado. David recordó el día que sus padres le habían dado a Carmen el conjunto completo para su 18º cumpleaños, y cómo ella los había arreglado cuidadosamente en su alféizar donde la luz matutina los haría parecer brillar. Sosteniendo el abanico recuperado en sus manos, David se sintió conectado con su hermana de una manera que había sido imposible cuando ella existía solo en memoria y fotografías desvanecidas. El cierre formal del caso de Carmen permitió a David finalmente hacer arreglos para un servicio memorial que había sido imposible mientras su destino permaneciera desconocido. El servicio se llevó a cabo en la iglesia de Santa Ana en Triana, el 15 de marzo de 2024 Vento de Phil, exactamente 32 años después de la desaparición de Carmen. El pequeño santuario se llenó de gente que había conocido a la familia Vázquez, participado en los esfuerzos de búsqueda originales, o simplemente querían honrar la memoria de una niña cuya historia se había convertido en parte de la historia de su comunidad. David habló durante el servicio sobre la importancia de la persistencia y el poder de la ciencia forense moderna para proporcionar respuestas a preguntas que habían parecido para siempre sin respuesta. Agradeció a la detective Vázquez, la Policía Nacional y los miembros de la comunidad que nunca habían dejado de preocuparse por el caso de Carmen. Más importante, anunció el establecimiento de la Fundación Carmen Vázquez, una organización sin fines de lucro dedicada a apoyar familias de personas desaparecidas en comunidades rurales y abogar por comunicación mejorada entre jurisdicciones de aplicación de la ley. La fundación usaría el acuerdo de seguro que David había recibido después de probar la muerte de Carmen para financiar programas de entrenamiento para agencias rurales de aplicación de la ley, proporcionándoles acceso a técnicas forenses modernas y sistemas de comunicación interjurisdiccional que podrían prevenir que casos futuros permanecieran sin resolver durante décadas. David entendía que no podía traer de vuelta a Carmen, pero podía asegurar que su muerte contribuiría a resolver los misterios de otras familias y prevenir que otras comunidades experimentaran el sufrimiento prolongado que había definido la existencia de su familia. Mientras David se paró junto al marcador memorial de Carmen en el cementerio San Fernando donde fue colocado junto a las tumbas de sus padres, sintió el peso de 3 décadas de incertidumbre finalmente levantándose de sus hombros. Las preguntas que habían consumido la vida de su madre y ensombrecido su propia existencia habían sido respondidas. Carmen podía finalmente descansar en paz, y la larga vigilia de la familia Vázquez había terminado. Para aquellos que han seguido la historia de Carmen Vázquez desde esa noche de marzo en 1992, cuando salió de la procesión de Semana Santa para tomar aire fresco y nunca regresó, su caso nos recuerda que los mayores monstruos a menudo se esconden detrás de máscaras de respetabilidad y confianza, usando nuestra fe y bondad como armas contra nosotros. Si crees que cada víctima merece justicia y cada familia merece respuestas, por favor suscríbete y comparte tus pensamientos sobre cómo las comunidades pueden protegerse de depredadores que explotan las mismas instituciones en las que dependemos para seguridad y guía espiritual, porque a veces las personas en las que más confiamos son las que más deberíamos temer.
La resolución del caso de Carmen trajo no paz sino un tipo diferente de dolor. El conocimiento de que 32 años de sufrimiento podrían haber sido prevenidos si un hombre hubiera sido responsabilizado por sus acciones antes de que escalaran a asesinato. Su memoria vive en la beca anual que lleva su nombre, apoyando jóvenes bailarinas de flamenco de Triana que desean perseguir estudios en el conservatorio, asegurando que los sueños de Carmen continúen inspirando a otros aunque nunca se le permitió cumplirlos ella misma. Al final, Carmen Vázquez se convirtió en más que una víctima, se convirtió en un símbolo de resistencia, un recordatorio de que la verdad eventualmente emerge sin importar cuán profundamente esté enterrada, y una inspiración para familias que se niegan a dejar de buscar justicia para los seres queridos que han perdido. Su historia continuará resonando con cualquiera que entienda que algunos misterios valen la pena resolver sin importar cuánto tiempo haya pasado, porque los muertos merecen justicia y los vivos merecen verdad, incluso cuando ambos llegan a un precio que parece casi demasiado pesado de soportar.